Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yamil y el día de hoy nos encontramos, sí, en Kioto. La ciudad de Kioto es muy conocida mundialmente por ser la antigua capital de Japón, pero a mí en lo personal me gusta llamarla la capital de la gastronomía de Japón. En Kioto hay muchísimos restaurantes muy tradicionales, especialmente de dulces japoneses y de comida tradicional japonesa. Así que el día de hoy, amigos, rentamos unas bicicletas, mi esposa y yo, mi esposa está grabando, y vamos a recorrer la ciudad mientras probamos delicias. Acompáñenme. ¡Vámonos! Amigos, hace un calor tremendísimo, pero acabamos de llegar a nuestro primer destino. Como es de mañana, hoy vamos a empezar comiendo el desayuno y para eso comeremos algo muy tradicional. Vamos a comer yuba japonesa. Acompáñenme. ¡Wow! Pero qué tienda tan elegante, ¿eh? Me encanta la pinta. Por lo regular, la comida que compras aquí te la tienes que llevar afuera, o sea, es para llevar. Pero hoy, para grabar este video, fueron muy amables y nos van a dejar grabar adentro. Así que es una oportunidad muy especial. Me siento realmente como si estuviera en el Japón antiguo. Pero como ya hace hambre, vamos a comer. Amigos, ya llegamos a la tienda, me encantó que todo es muy tradicional. Nos dice la dueña que esta tienda tiene más de 100 años de antigüedad. ¡Wow! Esta tienda, que está especializada en yuba, tiene diferentes tipos de yuba. Pero, ¿qué demonios es la yuba? Imagínense que tienen frijoles de soya. A estos frijoles de soya se les saca la leche. Y cuando esta leche se hierve, arriba quedan grumos, queda como un pedazo de piel. Y esa piel la sacan, la enfrían y eso es la yuba. ¿Sabrá rico? Vamos a averiguarlo. Amigos, ya llegó la yuba. ¿Qué les parece? ¿Les parece apetitosa? Para la vista de extranjeros que no están acostumbrados a comer este tipo de cosas, les puede parecer no tan apetitoso, pero no juzguemos un libro por su portada, vamos a ver a qué sabe. Podemos ver que adentro tiene salsa soya y, como decimos en Japón, itadakimasu. Pero qué sabor tan fino, un sabor elegante, ni muy dulce, ni muy agrio, ni muy picoso, ni muy salado. Es un sabor muy plano, muy suave y es difícil explicar el sabor. Sabe mucho al umami de los frijoles de soya y aparte, como le echan la salsa soya, o sea, es doble soya, le da un sabor muy japonés. Me encanta. Aparte de que es muy saludable porque es únicamente soya, tiene muchísima proteína y aparte puedes combinarlo con arroz, puedes combinarlo con verdura y además puedes experimentar una comida 100% tradicional japonesa. Y si me preguntan si lo recomiendo, yo digo que sí, y además estoy seguro que le gustaría a cualquier persona. Yuba, recomendadísimo. Amigos, ¿a dónde vamos enseguida? Pues ahora que desayunamos rico, algo tradicional japonés, ¿qué les parece si ahora vamos por un postre tradicional? Porque estamos en Kioto, no podemos desaprovechar la oportunidad de comer algo típico de Japón. Y si hablamos de postres tradicionales, obviamente hablamos de dulces wagashi. Así que, acompáñenme. Amigos, ya llegamos a la tienda de dulces, traemos muchas ganas de comer algo bien delicioso. Vamos a ver qué nos espera, acompáñenme. Ya llegamos, amigos, vamos a entrar para ver qué tal. Por lo pronto me llama la atención que por dentro se ve súper auténtico, muy antiguo, pero a la vez se ve muy cuidado. Este lugar realmente te hace viajar en el pasado. Amigos, vean esto. Esto es lo que seguramente hay dentro. Yo lo quiero probar. Yo no me voy el día de hoy sin probarlo, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Venimos entrando y me llama mucho la atención de que las escaleras están súper altas. Cada escalón está súper alto y tiene muy poco de ancho. Y se dice que las casas de antes de Japón así eran. Y esto me hace sentir que realmente estoy viajando al pasado. Se siente muy interesante. Y subiendo las escaleras, chequen lo que hay. Con permiso. ¡Wow! Pero qué lugar más tradicional. Y me gusta mucho porque está súper fresco. Afuera estaba demasiado caliente. Otra cosa que me llama mucho la atención es el olor del tatami. Huele muy rico, huele como a madera, pero es un olor muy elegante, muy fino, no sé explicarlo. Y wow,
Me gusta mucho que todo alrededor está hecho de shoji. El shoji es este papel que se usa como ventana. Lo hace ver muy, muy auténtico japonés. Y ya, por última cosa, es que veo cosas nuevas y se las quiero comentar. Me gusta mucho que los marcos de las paredes, todo está hecho totalmente de madera. Y es que Japón siempre fue así. Desde hace muchos años hasta la actualidad, muchas casas están hechas de madera. Por ejemplo, en México es muy común que las hagamos de ladrillo, pero en Japón desde tiempos inmemorables siempre han sido de madera. Pero qué lugar más bonito. Con permiso. Me llama la atención que el menú es bastante variado y me gusta porque puedes pedir un set con muchas cosas. Yo voy a pedir este que contiene varias cosas como por ejemplo kuzukiri, amanogawa, shiratama sensai y por supuesto matcha, que no puede faltar. Me gustó mucho que desde el principio acabamos de llegar y ya nos trajeron un té muy frío. Y yo creo que esto es la hospitalidad japonesa, porque saben que nosotros tenemos mucho calor porque llegamos de afuera, así que nos preparan especialmente este té frío, que seguramente está muy bueno. Y me gusta mucho este tipo de vajillas que usan. Los vasos están hechos todos de cerámica, por eso está súper pesado. Y siento que así se transmite más el frío. ¡Ay, qué rico! Itadakimasu. Se me enfrescó hasta el alma. Ahora sí, a esperar los dulces wagashi. Les explico rapidito qué es cada cosa. Este es el kuzukiri, que son unos fideos que están hechos de una planta que se llama kuzu, y arriba unos limoncitos bien bonitos. Estos se llaman yokan. El yokan es un tipo como de gelatina, pero que está hecho de frijoles dulces con kanten. El kanten es un tipo de alga. Estas bolitas se llaman shiratama, que están hechas de arroz, y están arriba de frijoles dulces, que se llaman anko. Y para mí el protagonista de hoy es este matcha. Matcha totalmente tradicional, sin leche ni nada. Es únicamente matcha con agua hirviendo. Y algo muy interesante sobre este matcha es que este tipo de plato es únicamente para verano. ¿Por qué? Porque como está abierto, se enfría más fácilmente y en verano quieres cosas frías. Y en tiempo de frío se usa uno más cerrado, que es para que no se escape el calor. Interesante qué tanto son hospitalarios en Japón, increíble. También es interesante que pedimos dulces y nos traen palillos como si fuera comida. Y es que sí, vamos a comer fideos, pero no fideos de comida, sino fideos de postre. Así que empezamos con el kuzukiri. Primero agarramos los fideos kuzukiri, los bañamos en esta salsa de limón. Itadakimasu. Limón, qué rico. Súper fresco, tiene una textura muy gelatinosa y aunque está hecho de una planta llamada kuzu, no sabe nada a planta. Tiene un sabor realmente muy plano, dulce, pero al mismo tiempo ácido por el limón. Pero qué sabor más fino, ¿eh? Me gusta, me gusta. Enseguida vamos a probar el yokan. El yokan se come con este palo. Primero lo vamos a cortar así. Debe de estar blandito. Sí, sí lo está. Y es que me encanta este color como cósmico, como del espacio. Lo enterramos. Y no me lo quiero comer porque está muy bonito, pero ni modo. Itadakimasu. Lo repito por 10ª vez. Es un sabor muy fino y me gusta mucho. Yo ya había probado el yokan y no me gustaba porque sabía mucho a frijol dulce. Y es realmente un dulce que para mí empalaga un poco. Pero este no. Este yokan tiene un sabor más plano. Incluso puedes comerte 3, 4, 5 y de seguro no te empalaga. Sí te sabe un poquito a frijol dulce, pero realmente con poquita azúcar. Más que el sabor, a mí me gustó muchísimo la presentación, que es este tema cósmico. ¿Y a ustedes qué les parece? Enseguida vamos a probar las bolas shiratama con el anko. Yo casi nunca en mi vida las he probado, así que para mí es algo muy nuevo. Agarramos ambos y todo aquí más. ¿Qué sabrá? Anko, frijol dulce. Tampoco está demasiado dulce y el aroma del arroz explota dentro de tu boca. Me gustó muchísimo, ¿eh? La bola de arroz, que está hecha pues de arroz, no es absolutamente nada dulce, pero como los frijoles son dulces, le dan un toque dulce bien delicioso. Mamma mía. Y por último, amigos, el protagonista de esta noche, el matcha. Probablemente mucha gente de Latinoamérica conoce el matcha por el matcha latte, que van al café y se compran un matcha con crema, con cosas. Pues el matcha auténtico de Japón es únicamente matcha, que es el té verde, con agua hirviendo. Y como no tiene nada de azúcar, suele estar un poco amargo. Pero ¿le gustará a mi paladar? Vamos a averiguarlo. ¿Lo probamos? Ese balance de amargo
con lo ya dulce que tenía mi boca, hace una combinación perfecta. Es el mejor matcha que he probado. Está muy rico. Yo recuerdo que hace unos años lo probé y estaba muy amargo, no me gustó. Y seguramente es porque no había probado dulces antes. Pero comiendo dulces y ya comiendo algo amargo, la combinación hace clic en tu boca. Realmente siento que estoy viajando en el tiempo. Me siento en el Japón tradicional. Definitivamente me gustó mucho este lugar. Lo recomiendo muchísimo. Así que en su viaje a Kioto ya saben a dónde venir. Amigos, venimos llegando al último lugar. Y este es un lugar muy especial para mí, porque vamos a comer mi dulce favorito de toda la vida en Japón, los dangos. Este lugar me parece muy interesante porque está abierto al público. O sea, cualquier persona puede pasar, ver los dulces que hay, puedes ver el menú. Y ya si se te antoja algo, no necesitas entrar a la tienda, simplemente le llamas al dueño y ya te atiende. Y lo mejor de todo es que los dangos no son crudos, sino que te los asan ahí enfrente de ti. Nosotros vamos a comprar un par de dangos con matcha. Dicen que el dango en Yamanashi o en Tokio es muy diferente el de aquí al de Kioto, así que no tengo idea de qué vayan a darme, pero de lo que sí estoy seguro es que va a estar muy delicioso. Se llegó la hora, amigos. Vamos a probar por último mi dulce japonés favorito de toda la vida, los dangos. Esta salsa, que es de mitarashi, contiene azúcar morena y tiene salsa soya. Y además este polvito llamado kinako está hecho de polvo de soya. Vamos a darle vueltas a que quede todo bien pegadito. Vamos a echarle bastante encima y vamos a probarlo. Itadakimasu. ¡Qué rico! Está súper calientito, súper mega esponjoso, exageradamente esponjoso, se derrite dentro de tu boca, pero además rebota. Y esta salsa mitarashi, que como es de azúcar, es dulce, pero al mismo tiempo es soya, o sea, es salada, le queda muy bien al polvo de soya, que es dulce. Pero qué combinación más increíble. Los que me han seguido desde los inicios, ustedes saben que a mí me gusta mucho el dango, pero como este, realmente no hay muchos, ¿eh? Yo daría lo que fuera para que todos ustedes pudieran probarlo de verdad, ¿eh? Me duele en el alma que no pueda explicarles exactamente a qué sabe o cuál es su olor, así que por favor vengan a Kioto para que lo prueben, de verdad. Y vamos a probar este matcha que venía de complemento. Vamos a ver si está más rico que el otro, vamos a averiguarlo. Este también está buenísimo. Tiene un sabor mucho más a matcha. Es un poquito más amargo, pero está súper bien porque estos dulces mitarashi están muy dulces. Entonces ese balance está increíble. Wow. Pero una cosa que sí creo es que si fuera la primera vez que yo vengo a Japón y lo pruebo, probablemente no me gustaría. Y es que la mayoría de los extranjeros que yo conozco siempre han dicho eso del matcha, que es demasiado amargo, pero cuando ya llevas 10 años viviendo en Japón como yo, empiezas a agarrarle el gusto. Cada vez te vas haciendo un poco más japonés. El dueño súper buena onda, nos dejó grabar todo, nos trató excelente. Y es que eso es una cosa que me encanta de aquí de Kioto, que la gente es muy hospitalaria, muy amable, te sacan plática, quieren conocerte. Y creo que es algo que no es común en todas las prefecturas. Y eso a mí realmente me llegó al corazón. ¡Qué buen lugar es Kioto! Amigos, amigas, aquí termina nuestro recorrido. Estuvo bastante cansado, especialmente porque estaba muy caliente afuera. Estamos aproximadamente a 38 grados y estuvimos manejando abajo del sol durante todo el tiempo. Si me preguntan si sudé, no se imaginan. Y el día de hoy yo siento que aprendí dos cosas de Kioto. El primer punto es que sí es correcto que es el paraíso de la gastronomía. Y el segundo punto es que también es el paraíso de la hospitalidad. A las 3 tiendas que fuimos nos trataron muy bien. Nos dejaron grabar adentro, nos preguntaban sobre YouTube, cómo vivimos, de dónde venimos. ¿Y saben qué? Sí me gustaría mudarme algún día a Kioto, estaría súper genial, pero para eso hay que seguirle echando ganas, así que nos vemos en el próximo video. Gracias por ver hasta el final, denle like, déjenme un muy bonito comentario y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, chao.